el estudio de la historia, solemos caer en un error común, es decir, en anacronismos. ¿A qué se refiere un anacronismo? A que le restamos valor a las cosas del pasado simplemente por su lejanía temporal. Adicional a eso, sucede que no podemos convertir algunos de estos valores en valores de nuestro sistema métrico decimal. Por ejemplo, viajar en el pasado se contaba en días y en el ahora se cuenta en horas. En esa época sucedía algo muy curioso y era que el flujo de capital era bastante escaso. ¿Por qué? Porque las casas de moneda guardaban excedentes de capital. Sin embargo, esos excedentes de capital no eran suficientes para comprar nuestra propia explotación de oro. Es entonces que son cruciales las familias, pero no estas familias, sino estas, las de los aristócratas adinerados, puesto que las tierras se pasaban de familia en familia y la compra de tierras era casi escasa y nula. El alto cobro de impuestos por parte del gobierno español favorecía que la inversión fuera escasa. ¿Por qué? Porque estos señores terratenientes tenían pocos capitales y los impuestos se generaban sobre las tierras e incluso sobre la mano de obra, factores cruciales en la producción. La posición adinerada de los terratenientes les concedía algunos privilegios a la hora de comerciar. Por ejemplo, tenían acceso a créditos e incluso a mano de obra. Entonces, como había un escaso flujo de capitales, los terratenientes solían recurrir a créditos de compra de bienes que al final terminaban siendo pagados con tierras. Vamos a hablar del espacio y los hombres. Para entender este tema debemos hablar de la ecuación de número de hombres igual a espacio rupturado para la agricultura, dueño de estas tierras. A medida que tenían más tierras, tenían más indígenas los cuales pagaban un tributo, de lo cual hablaremos más adelante. Como los terratenientes buscaban obtener más tierras para obtener mayores beneficios por el tributo, buscaban un prestamista, el cual era entendido como la Iglesia Católica, el cual les daba un crédito, pero este crédito era demasiado alto, por lo cual los terratenientes o muchas generaciones de estos terratenientes no podían pagar este préstamo y la Iglesia Católica se adueñaba de estas tierras. También se debe saber que había una escasez de transacción de tierras y de mano de obra. Por lo tanto, podría ser por dos razones. Una, por pertenecer a la Iglesia Católica, por lo cual no entraban en el mercado, o por pertenecer a una familia de terratenientes, por lo cual estas heredaban. Cabe resaltar que la mano de obra iba incluida con las tierras. Ahora vamos a hablar de la demografía indígena. Para entender esto, debemos conocer la institución de la encomienda y la del tributo. La encomienda fue una institución impuesta por la corona española, en la cual el terrateniente o dueño de las tierras se convertía en encomendador. La Iglesia Católica, a través de la corona española, imponía que a los indígenas se les evangelizara, por lo cual el terrateniente debía construir parroquias para este fin. El oidor iba a verificar que el encomendador estuviera llevando a cabo lo que se consideraba como la actividad de la encomienda, por lo cual el encomendador debía pagar al sacerdote para que éste evangelizara al indígena. La institución impuesta por la corona española fue el tributo, el cual era pagado por los indígenas. Hay que decir que los indígenas no tuvieron muy con esto, ya que ellos también le pagaban un tributo a los caciques, por lo cual el nuevo cacique, si se puede entender así, fue el terrateniente. Por el tributo nos podemos dar cuenta que había una disminución anual que fluctuaba entre el 2% y el 5%. Aquí nos damos cuenta del impacto causado por la conquista española en la comunidad indígena o en la demografía indígena. Por estas dos instituciones o actividades podemos darnos cuenta de la disminución de la demografía indígena. Se le quitaba un porcentaje llamado quinto real.
el cual el encomendador o terrateniente debía entregárselo al visitador fiscal. Al ser una actividad impuesta por la corona española, esta era monitoreada a través de las visitas de las tierras. También se puede entender quinto real como la quinta parte de la riqueza o del tributo. La estructura económica de la conquista. El método de producción o modo de producción es la forma en que los hombres han resuelto históricamente sus problemas económicos. Estos se dividen en tres: la propiedad colectiva o primitiva, la producción feudal o el modo de producción capitalista. Las características es que tuvo carácter de empresa privada, financiada por particulares y organizada por huestes. Además estaba formada por soldados, financistas y sacerdotes, particularmente encabezados por un capitán de conquista encargado de conseguir alimentos, armas y además de reclutar hombres. Había un acuerdo entre el conquistador y la corona. Se establecía a través de una capitulación o estipulación en que se establecían derechos y deberes del capitán. Este hecho es particularmente importante por cuanto contribuyó a una atomización de los espacios económicos, ya que toda fracción se viera como el patrimonio de un grupo. El encomendero tenía numerosas obligaciones, de las cuales las principales eran enseñar las doctrinas cristianas y defender a sus encomendados, así como defender y ayudar a multiplicar sus bienes. Consistía en una cantidad fija que debía ser pagada por cada hombre adulto indígena sin consideración a su patrimonio u otros ingresos. El tributo era tasado en dinero o en frutas, y en un primer momento fue percibido por los encomenderos. Sin embargo, cuando las encomiendas revirtieron a la corona, se dejó de estipular este hecho. El objetivo del comercio era captar la producción de las minas de metales preciosos, oro y plata, sobre todo en el siglo XVIII. Se utiliza el barco para el transporte de mercancías entre las regiones. El beneficio que tenía era que llevaban más mercancías y no tenían que pagar los portazgos. La minería fue la actividad económica que más impulso tuvo en la colonia, pues cualquiera podía echar a andar una mina siempre y cuando entregase la quinta parte de su ganancia a la corona española. Además, la escasa mano de obra, al verse reducida la población indígena, principales trabajadores de las minas, durante la epidemia del siglo XVI en la cual se da una gran cantidad de muertes, este inconveniente fue solucionado rápidamente con la importación de esclavos negros. Además, la dureza del trabajo en las minas provocaba enfermedades como artritis reumatoide en las mineras. Potosí, uno de los mayores centros mineros, pudo en efecto ampliar el espacio económico. De esta manera surgieron los obrajes de Quito, el comercio de mulas en el noreste del río de la Plata o la comercialización de los cereales en el Valle Central de Chile. Hombres y mujeres de origen africano eran traídos por la fuerza y vendidos como esclavos en América. A diferencia de los indígenas, los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y podían ser comprados o vendidos, incluso marcados o mutilados para impedir sus fugas. España introdujo esclavos negros sobre todo en el Caribe para bailar las escasas manos de obra de indígena, pero también en otros territorios como los africanos no se adaptaron a los trabajos en zonas altas, no fueron utilizados en la extracción de plata de las montañas, en cambio fueron empleados en las grandes plantaciones de producción de algodón, tabaco, caña de azúcar y otros cultivos. También se utilizaban en el servicio doméstico. Conflictos y reformas. Gran parte de los conflictos políticos y sociales posteriores a la conquista se originaron en los intentos de la corona española de limitar los privilegios y los abusos de los encomenderos. Se había creado un monopolio de mano de obra por parte de los encomenderos, en donde las tierras eran herencia que solo multiplicaba las ganancias de los propietarios y dejaba a algunos sin acceso a la mano de obra. Reformas 1590 y 1610. Primero, el monopolio es reemplazado. Segundo, disminución de la población indígena. Tercero, la corona hizo valer su dominio. El monopolio de la mano de obra por parte de los encomenderos se reemplazó por la distribución entre los propietarios de haciendas. Asimismo, los encomenderos ya no se harían cargo de las encomiendas, ya que ese papel iba a ser ejecutado por otro funcionario. En adelante, cada propietario para obtener mano de obra debía, primero, acreditar sus necesidades para las diferentes labores que requería un grupo. Segundo, obtener una orden de audiencia, la cual estaba a cargo de un funcionario llamado corregidor de naturales. Este funcionario reemplazaba al encomendero.
La función de los corregidores naturales era un vínculo entre la corona española y los indios, a quienes se les confiaba el cobro de tributos de los indios que debían repartirse respectivamente, y suprimir el contacto directo entre indios y encomenderos, ya que generaba abuso y explotación. Sin embargo, los encomenderos no estaban de acuerdo con esta nueva implementación, así que decidieron hacer arreglos con los corregidores y juntos se convirtieron en el nuevo castigo para los indios. El salario legal. Los indígenas constantemente estaban retrasados con el pago de los tributos, y esto servía de pretexto para represar el salario, obligarlos a trabajar con el encomendero. La disminución alarmante de la población indígena indujo a ejercer una política de poblamientos, a razón de la necesidad de fortalecer las comunidades indígenas ya débiles para restituir a los indios, hacerlos accesibles a los propietarios de haciendas y no contribuir al monopolio de mano de obra por parte de los encomenderos. La corona hizo valer su dominio sobre las tierras. La corona sabía que muchos de los propietarios de tierras las habían adquirido por robos o títulos falsos. Así que se decidió fijar y distribuir los resguardos indígenas a lugares más importantes. Esto sirvió para equilibrar las relaciones entre las haciendas e indígenas, pues ya las comunidades indígenas no debían ser desplazadas y obligadas a dejar tierras que propietarios reclamaban como suyas, y facilitaba el acceso de mano de obra concentrada. Economía minera. Las tierras permanecieron vírgenes, puesto que cuando los españoles visitaban regiones inhóspitas no era para ampliar la frontera agraria, sino en búsqueda de oro. En comparación con otras potencias coloniales, España no desarrolló una economía agrícola, ya que distribuía esta tarea a ciertas regiones. La búsqueda de oro como ocupación no solo se basaba en la codicia de los hombres para aumentar la riqueza, sino tenía que ver con un hecho histórico. El gran auge de las manufactureras tenía un obstáculo en la estructura de producción de la oferta y la demanda. Se debía a que el principal productor de materias primas provenientes del Oriente solo aceptaba metales preciosos a cambio de materia prima. África, al ser conquistada por el Islam, acabó la fuente de provisión de oro de Europa, así que al encontrar otra fuente de ingresos como América, volvió a restablecer la relación de Oriente-Occidente. Sin embargo, tanta circulación de metales preciosos generaba un fenómeno de inflación que aumentaba los precios. Primero, entre 1550 y 1620. En este primer ciclo del oro, las gobernaciones de Bogotá, de Santa Fe y de Tunja controlaban las regiones mineras del Santander, en esta zona, que hace referencia a Cáceres y Zaragoza. En el Bajo Magdalena o el Valle del Magdalena, las minas de Betas, el Río del Oro, en esta zona, y en Antioquia, las minas en esta zona, que eran alimentadas por la ruta desde Cartagena, pasando por la bahía de Monpós hasta el Golfo del Urabá. Estaba la gobernación de Popayán, la cual tenía a su cargo las minas de Caloto en esta zona y las de Cartago en esta otra. La premisa principal de las gobernaciones era mantener en sus minas mano de obra indígena. Sin embargo, a finales de 1600 se presentó un conflicto entre la mina y la hacienda. ¿Por qué? Porque la mano de obra indígena se estaba empleando para la explotación de oro y para la explotación agrícola. En Mariquita se daba un caso particular y era que no se extraía oro, sino que se extraía plata. La principal tecnología de explotación de oro la traían los indígenas y algunos esclavos. En el caso de Antioquia era la región donde más esclavos negros había. El segundo ciclo del oro se da entre 1680 y 1820. El periodo entre los dos ciclos del oro básicamente es un estanco por el tema de la mano de oro. En 1680 se acaba el conflicto mina-hacienda, ya que la mano de obra se distribuye y la mano negra o esclava traída desde África se dedica a la explotación minera, mientras que la mano de obra indígena se dedica a la explotación de las haciendas. Las haciendas de esta zona del Valle del Cauca y del Cauca se dedican a nutrir de recursos las minas del Chocó, incluso las del Valle aquí en Buenaventura,
y el afluente pacífico de Colombia se vuelve una verdadera ruta comercial, ya que desde el Chocó, pasando por el Valle, el Cauca y hasta Pasto, se convierte en una gran fuente de recursos mineros e incluso de tráfico de esclavos. Popayán se vuelve un centro de bastante comercio, puesto que muchos esclavos llegan aquí y se distribuyen por las diferentes minas que hay en esta región. Por otra parte, Antioquia cambia su papel, deja la explotación minera, puesto que se empobrecen sus minas y se dedica a comerciar, a llevar productos hacia otras zonas del país. Adicional a eso, las familias que se centran en Popayán empiezan a tener participación en diferentes actividades económicas, es decir, se dedican a la minería, al manejo de las haciendas e incluso al tráfico de esclavos. Y esa diversidad en el tema de los negocios los hace ricos y poderosos. No vale recordar que esta explotación del Chocó surge en parte por las expediciones desde Popayán. ¿Para qué? Para romper las fronteras que tenían los indígenas del Chocó y así poder comerciar con esta zona o explotar esta zona. Las misiones de pacificación emprendidas desde Popayán sirvieron para explorar toda esta zona rica en oro y hacer que las haciendas del centro del país se dedicaran al envío de harinas y las haciendas de esta zona se dedicarán principalmente a comerciar aguardiente y tabaco. Como ya lo habíamos dicho antes, las principales concentraciones de esclavos negros se centran en Popayán, en Antioquia y en Cartagena. Sin embargo, debemos referirnos a algo un poco más curioso, y esto va en el mapa mundo. Resulta que esta región de España requería de la importación de esclavos que le proveía Portugal de esta zona de África. Sin embargo, Portugal se negó a continuar con la comercialización de esclavos y España perdió unas tierras, o más bien perdió estas islas de acá que se conocen hoy en día como las Antillas. Lo que hizo Inglaterra fue centrar su poderío en el puerto de la parte sur, Liverpool, esta zona de África de la cual tenían control, y Jamaica, con lo cual formaban un triángulo de control sobre las Indias Occidentales. Entonces, cualquier barco que pasara esta frontera sin permiso inglés era derribado. Así que España, sin más remedio, se vio obligada a comercializar esclavos con Inglaterra, Cartagena. Sin embargo, hubo una problemática con este tratado, ya que en Cartagena se estaban dando fenómenos de contrabando de harinas, lo cual estaba empobreciendo a la zona del centro del país, haciendo que estaban perdiendo su productividad. A medida que fue pasando el tiempo, Inglaterra dejó de exportar esclavos. Entonces, en América dejaron de llegar esclavos. Sin embargo, la gran concentración que había en estas zonas del país, las del vertiente pacífico, promovieron la actividad de explotación durante un largo tiempo. Es decir, las haciendas y las minas siguieron funcionando aún después de la crisis de esclavos. Sin embargo, se dio el caso que los esclavos de las minas empezaron a trasladarse, empezaron a rotar de campos a campos en las minas, y la producción minera empezó a decaer, al igual que la producción de las haciendas, ya que con menos actividad minera eran menos recursos que requerían en esta zona, y se empezó a dar un fenómeno social en el cual algunos mestizos y blancos pobres empezaron a ser parte del mercado laboral.